Bienvenidos a Pentecostalismo Máximo, tengan paz. Mi nombre es Eliseo, uno de los administradores del canal y de la página, y vamos a hablar hoy sobre una designación que nos hace falta a nosotros, los pentecostales hispanoparlantes, y al mismo tiempo presentar una especie de manifiesto o puntos por el cual estoy en contra de lo que es y se denomina como RTT. Mis amados hermanos, algo que he notado en nuestro medio pentecostal, el serio, el bíblico y el espiritualmente verdadero, es que nos hace falta una definición para diferenciarnos de aquellas iglesias y movimientos que practican demostraciones de emociones exageradas, las cuales le acreditan supuestamente al Espíritu Santo de Dios. Los hermanos pentecostales y la Academia Pentecostal Brasileña ya han solucionado ese problema y tienen una definición hace años para esta moda, que es el RTT o RTTT. ¿Y qué es esto? Lo definen de la siguiente manera: son manifestaciones físicas practicadas durante los cultos, principalmente en las iglesias neopentecostales en Brasil, como cantar, bailar desordenadamente, saltar, gritar, rodar por el suelo y otros movimientos aleatorios, son algunas de estas características típicas. Este movimiento de RTT en Brasil también es llamado como zapatitos de fuego en algunos lados. El término en sí no tiene un origen etimológico conocido en sí. Sin embargo, está relacionado con desastre, ruido y fiesta. Para la mayoría de las iglesias en Brasil y para los estudiosos envueltos en este tema, el RTT es lo que marca una diferencia entre una iglesia pentecostal y una neopentecostal, o mejor dicho, pseudo-pentecostal. Y es considerada esta práctica una blasfemia contra el Espíritu Santo y el poder de Dios. Muchos relacionan el llamado RTT con el umbandismo o el candombe, que son liturgias de la religión afrobrasileñas, a causa de la adoración con pérdida de noción y libre albedrío. Esa cuestión de el Espíritu Santo me tomó, que muchas veces se escucha. Mis amados hermanos, es verdad que en el pentecostalismo somos espontáneos y gozosos. Como dice el teólogo pentecostal Tiago Rosas, es una característica de la espontaneidad en la adoración. La adoración pentecostal no es solo algo espiritual, lo es también porque procede del Espíritu, pero también envuelve la expresión corporal. Nosotros adoramos y cuando adoramos lloramos, levantamos las manos, glorificamos. Surge en nosotros esa necesidad de glorificar con todo lo que nosotros tenemos a Dios. Sin embargo, otra cosa que tenemos que entender es que también al mismo tiempo nos diferenciamos de este llamado RTT, como declara el pastor y teólogo pentecostal, el cual yo considero es el Paul Washer pentecostal, Eliseu Rodríguez. Él declara: el Espíritu Santo no le roba la conciencia a nadie. Y finalmente el teólogo Gutiérrez Fernández Siqueira remarca que el pentecostalismo se posicionó siempre contra el RTT, que es característica típica del neopentecostalismo. Por eso es que traigo a colación esta necesidad de una definición
o apropiación de esta definición que nos ayudaría a diferenciarnos más de lo que es y no es el pentecostalismo. Por otro lado, quiero dejar estas cuestiones y estos puntos, los cuales serán 11 del por qué estoy en contra del RTT. En primer lugar, el RTT nunca fue una representación de la verdadera espiritualidad y piedad cristiana dentro del pentecostalismo. En el pentecostalismo muchas veces ha habido excesos, sí, como en todo movimiento. Como en todo movimiento. Quien diga y haga de cuenta de que el movimiento reformado, luterano, etcétera, nunca ha pasado ni pasa nada entre los bautistas en su historia, no ha habido excesos o cosas que no debían ser, miente y esconde las cosas abajo de la alfombra. Pero una realidad es que esto nunca fue una representación de la verdadera espiritualidad y piedad cristiana dentro del pentecostalismo. Y aquellos que leen las fuentes principales se van a dar cuenta de esto. Sí, había un exceso en el principio del pentecostalismo con tratar de cuidar, no ofender al Espíritu Santo. Por eso es que había muchísimo cuidado. Y al mismo tiempo estaba esa cuestión de, ok, vivían en un contexto bajo el liberalismo teológico. Y estaba esa cuestión de, ok, tengamos cuidado de no enfriar la espiritualidad. Y lucharon mucho con eso. Pero el pentecostalismo, en sus inicios, nunca ha sido una cuestión de espiritualista al extremo, llegando a casi muchos han dicho que llegaron hasta el gnosticismo, cualquier cosa que la academia misma no apoya. En segundo lugar, el RTT adora a los dones de Dios y no el Dios de los dones. Es una efervescencia por los dones y dejan a un costado Dios, su carácter, su ser, su santidad, sus atributos. Y eso no está bien. No está bien, porque la gran mayoría de las cosas que suceden a causa de esto es que al fin y al cabo no solamente entra un desequilibrio, sino que al mismo tiempo se termina logrando de que los dones que sirven para la edificación de la iglesia, para tener una comunión mayor para la glorificación de Dios, no tengan sentido. En tercer lugar, el RTT desprecia el aprendizaje a través de las Sagradas Escrituras. Y esta es una realidad, esta cuestión de el espíritu vivifica, pero la letra mata. Un texto de 2 de Corintios sacado completamente fuera de contexto. 2 de Corintios capítulo 3, si me lo recuerdo. Y ahí uno se da cuenta que hay una cuestión de autoengaño, porque cuando uno lo lleva a las escrituras, se quieren morir. Interponen su experiencia por sobre lo que diga la palabra. Y esto no es lo que hacemos los pentecostales. Por eso es que en cuarto lugar, estoy en contra del RTT porque es experiencialista y no bíblico. Y lleva la experiencia a sobreponerla por lo que diga la palabra de Dios. En quinto lugar, el RTT se alimenta de estrellas y entretenimiento litúrgico. Esto es, lleva a personajes a un ambiente de adoración, de entretenimiento, de euforia, como si uno estuviera básicamente en un boliche, en una fiesta. Y es verdad, cada culto es una fiesta, pero una fiesta en donde hay orden. Y aquí está el sexto punto por el cual estoy en contra del RTT, es que el RTT no observa los principios claros establecidos en la palabra de Dios, de que no hay, como siempre digo, no hay un libro de Levítico en el Nuevo Testamento, no lo hay. Pero lo que sí hay es que aunque no haya una cuestión de principio, sí hay una cuestión de un principio regulador de una comunidad
envuelta en el fruto del Espíritu, del amor, que va a edificarse mutuamente con los dones, ¿m? Respetando y en armonía de lo que el mismo Pablo y la misma palabra de Dios dicen, en orden y decencia. Podemos tener una liturgia libre, una liturgia un poco expresiva en sí, porque todo nuestro ser adora a Dios, pero con orden y decencia. Y ese es el punto. En séptimo lugar, el RTT es una falsa representación de la investidura del Espíritu Santo. Nosotros, los pentecostales, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una revestidura, una investidura de poder que nos capacita como el Espíritu Santo capacitaba a personas en el Antiguo Testamento para servir a propósitos. Eso es la esencia del bautismo en el Espíritu Santo, no son las lenguas. Repito, no son las lenguas. Las lenguas, si eres evidencialista o no, porque esto es algo que está en debate en el pentecostalismo, ¿cuál es la señal, si la hay, del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Son las lenguas o no, o es otro don? Yo siempre digo, prefiero creer a los frutos a simplemente creer y confiar en las señales. Las señales son importantes, pero veamos sus frutos, porque este bautismo que creemos nosotros como pentecostales que ocurre después o subsecuente a la regeneración, o puede ocurrir al mismo tiempo pero como una obra distinta, como ocurrió con Cornelio, es algo que en esencia es como lo que dice Jesús mismo en Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis poderes y seréis testigos, me seréis testigos en todo el mundo. Ser bautizado en el Espíritu Santo es una investidura del Espíritu para que nosotros tengamos coraje. Por eso que nosotros vemos que Pedro es lleno y bautizado en el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, y después lo vemos nuevamente en Hechos 4. El Espíritu Santo nuevamente lo llena de su Espíritu, para que se levante con coraje y hable. Es eso, esa es la esencia del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el RTT desfigura esto y lo hace ver como simplemente una cuestión de llenarse constantemente. La Biblia habla de que seamos llenos del Espíritu, pero llenarse en un sentido de efervescencia experimentalista, que no es la esencia misma del bautismo. En octavo lugar, el RTT conduce al desequilibrio en la adoración, al fanatismo y a la emotividad. Y es precisamente lo que estaba hablando antes. Esta cuestión de no haber un equilibrio en el culto, de el predicador está hablando y están todos corriendo, gritando, tirándose en el piso. Esto no es la espiritualidad pentecostal. No es lo que creemos los pentecostales. No es lo que cree una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque esencialmente los dones del Espíritu, porque el bautismo mismo del Espíritu Santo también es un don, nos llevan a la edificación. Los dones del Espíritu en un ambiente eclesiástico están para edificarnos mutuamente. Por eso que Pablo habla sobre las lenguas, y aunque dice, no prohíban que hablen en lenguas, pero háganlo de 2 o 3, siempre con un intérprete, y en orden y decencia. Pero prefiero más que profeticen que hablen en lenguas. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Porque el que profetiza edifica la iglesia. Y a menos que haya intérprete cuando una persona habla en lenguas, ahí es otra cosa. Porque esa persona edifica a la iglesia. Si no, tú estás meta a hablar en lenguas y la persona que no habla en lenguas no está siendo edificada. Por eso Pablo hablan todos en lenguas. Entonces, cuidado. En noveno lugar, el RTT produce un sentido distorsionado de lo que significa estar lleno de Dios. Estar lleno de Dios no es tirarse en el piso, vomitar, gritar, zapatear. El estar lleno del Espíritu es una edificación,
personal, es una edificación colectiva, ¿m? Y es una edificación que traerá frutos. Entonces, si tú estás viendo, como pasa en muchos lados, yo me he encontrado con muchas personas que hablan y hablan y hablan y hablan en lenguas, pero yo las veo en el diario vivir y tienen una boca que no refleja la santidad cristiana. Tienen una forma de actuar que no refleja una persona que ha sido nacida de nuevo. Entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado, dice Juan el Bautista, y echado en el fuego. El punto acá es la edificación. ¿Mm? El punto acá es que ser lleno de Dios en una perspectiva nos va a llevar a cumplir más y acercarnos más a Cristo y cumplir su llamado en nuestras vidas. En décimo lugar, el RTT es un fuego extraño, falso y fabricado. Es falso. Esto cuestión de la superemotividad, de la experiencia por detrimento de las escrituras, no es algo de Dios, porque Dios mismo no va a invalidar su propia palabra. Esta cuestión donde hay mucho fuego de Dios, pero hay poco fruto de ese Dios trabajando en las personas, es pura pantomima. Y en último lugar, onceavo lugar, el RTT es terrenal, carnal y hasta a veces demoníaco. Aquí yo tengo mucho cuidado. No me atrevo a decir que todas estas cosas son del diablo, pero sí, o sea, de una persona siendo poseída por el enemigo, pero sí que hay, a causa del engaño del enemigo, una distorsión de lo que es la verdadera espiritualidad en Dios. Y llevado a un ambiente carnal, en donde voy al culto y en vez de salir edificado, me siento simplemente bien porque grité, lloré, zapateé, y es como ir a un gimnasio. Entonces me siento bien. Y no debe ser así. Finalmente, la razón principal, que voy a añadir una más, la razón principal por la que estoy en contra del RTT es porque no glorifica a Dios. Esto no da glorificación a Dios. No lo da. Entonces, escapemos de este RTT y como pentecostal me sumo a esta campaña y les digo lo mismo a ustedes. No queremos al RTT. Entonces, mis amados hermanos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo y muy pronto un video específicamente hablando sobre el neopentecostalismo, sus orígenes y demás. Va a estar muy bueno. Dios los bendiga.